Buenas tardes a todos. Les habla el doctor Restituyo, presidente de LAPSI, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud Incorporada, ofreciéndole la bienvenida a todos ustedes, sobre todo gran cantidad de jóvenes residentes que se han conectado y se están conectando desde el Perú. Nuestro invitado, el doctor César Joel Benítez, que en breve será presentado por nuestra anfitriona, la doctora Carmen Rodríguez. Cada sábado y cada miércoles estamos ofreciendo este programa en vivo, los sábados a las 5 de la tarde y los miércoles a las 8 de la noche, con el apoyo de la doctora Carmen Rodríguez, la doctora Raiza, el doctor Williams. En el día de hoy, el doctor Benítez, nuestro invitado, sobre la insuficiencia cardíaca, una visión desde la medicina interna o medicina primaria. En breve, la doctora Rodríguez lo va a introducir. Aclarando que el doctor Benítez es un colaborador nuestro, él no hay ningún conflicto de intereses, ni ninguna casa farmacéutica lo auspicia. Esta conferencia cumple un rol educativo y de actualización. Gracias por participar. Queremos invitarlo a todos ustedes que por primera vez entra a este programa, que se suscriba al canal de YouTube y ahí va a encontrar esta conferencia también grabada, igual que otras conferencias que ofrecemos en diferentes momentos con diferentes temas. La doctora Rodríguez hablará sobre algunas noticias al final de la conferencia. Yo simplemente, como generalidades, quiero decirle que estamos organizando un evento en el sur de la República Dominicana, en la ciudad de Barahona. Es el tercer simposio que celebramos en la República Dominicana y ahí vamos a estar. Están invitados todos ustedes, el que quiera participar. El APSI no, es una institución sin fines de lucro, no política, no religiosa, fundada hace 33 años y ayuda a los inmigrantes del área de la salud, como las enfermeras, los médicos, los laboratoristas, los psicólogos, a insertarse en el sistema de salud de Estados Unidos. Y la misión principal de este programa es ofrecer actualización. Aquí está parte de nuestro consejo directivo, que colabora siempre desde su fundación hasta el día de hoy con nuestra asociación. Usted puede ser miembro de esta institución llenando una hoja de membresía si pertenece a esta área de la salud, de psicólogo, laboratorista, estudiante del área de la salud también. En Barahona, el 19 y el 20 de marzo vamos a estar ahí presentando la misión del APSI, pero también hablando de la prevención del ACV en la República Dominicana y estímulo para invertir en el sur, en el área de turismo. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes y doy paso a la doctora Carmen Rodríguez para introducir a nuestro conferencista en el día de hoy. Hola, Carmen. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias al doctor Benítez una vez más y gracias a ustedes los asistentes, ¿verdad? Que hoy, como siempre, sé que estarán más que complacidos al final de la conferencia del doctor Benítez. Es la tercera vez que lo tenemos aquí, ¿verdad? Como ponente y esperamos también tenerlo en nuestro congreso ya en vivo este año, no a través, ¿verdad?, de una plataforma digital. Actualmente el doctor Benítez, que es egresado de la Universidad Trujillo de Perú, es médico residente de medicina interna de la Albert Einstein College of Medicine en el Jacobi Medical Center en Bronx, New York. Y ha realizado rotaciones clínicas en fallo del corazón, ¿verdad?, en el Montefiore Medical Center, en el condado del Bronx, también en Nueva York, Estados Unidos. Es miembro del American College of Physicians como médico residente actualmente. Y quiero recordarles que el doctor Benítez hizo lo que todo profesional que está enfocado en lograr sus metas fue: primero investigó, se unió a lo que él quería lograr, hizo rotaciones, sacrificó su tiempo y hoy es una muestra de que él quiere retribuir su conocimiento dando su tiempo a todos ustedes. Le doy las gracias una vez más a este doctor joven por su disponibilidad, por su desprendimiento, que hoy no hablará, ¿verdad?, de este tema
de insuficiencia cardíaca, un punto de vista desde la medicina interna. Una vez más, doctor Benítez, esta plataforma es suya y siempre lo será. Muchas gracias, doctor Restituto y doctor Rodríguez, por la presentación. Primero, saludar a todos los presentes y a los que también lo van a ver por diferido, ¿no?, en la grabación, que se hace también en YouTube. Pregunto, ¿puedo compartir mi pantalla ya? Sí, cómo no. Adelante, ya puedo hacerlo. Mira, a ver. Ahí viene ya. ¿Se puede ver bien? Ya se ve, ahora póngalo en maximización. Ahora sí, se ve muy bien. Un segundo. Ahí se ve, ¿no? ¿Se escucha bien también? Se oye bien y se ve, sí, gracias. Perfecto, entonces comienzo. A ver, el tema que yo quise elegir para esta presentación es falla cardíaca desde la perspectiva de la medicina interna, que es la rama donde me encuentro ahora. Como ya se me presentó, pues me encuentro actualmente laborando en el Hospital Jacobi, asociado a Albert Einstein College of Medicine, y pues egresé de la Universidad Nacional de Trujillo. Veo también algunos colegas, amigos de mi promoción, les mando un fuerte abrazo y saludos a todos. Bienvenido. A ver, este tema es de amplia importancia, debido a que falla cardíaca es una entidad que es muy prevalente en nuestro medio. Acá en Estados Unidos, en el Bronx en particular, es bastante prevalente por la diferente población que manejamos, ¿no? Hay muchos factores de riesgo que están enfocados a este síndrome, ahorita vamos a definirlo también. Y es importante, no sobre todo desde el punto de vista de la medicina interna, no tener miedo, ¿no?, a manejar pacientes con falla cardíaca y saber cuándo es que debemos contactar al cardiólogo, ¿no? Y más allá de eso, inclusive al cardiólogo especialista en falla cardíaca. Entonces, esta presentación tiene como objetivo dar puntos útiles que sean prácticos, ¿no?, para la aplicación diaria en el ámbito clínico especialmente. Todo lo que voy a presentar está basado en evidencias, las referencias están al final de la presentación y son básicamente sacadas de las guías europeas y las guías americanas, ¿no? También basado un poco en la experiencia que he venido teniendo en el transcurso de este tiempo para el manejo de estos pacientes. Ahora, empecemos, ¿no? Como es una entidad clínica, pues centrémonos ya en la parte clínica. Ahora, tenemos algunos escenarios. Ahí he puesto 3 de los más comunes, todos son pacientes reales que me tocó ver en los hospitales, tanto en la práctica de medicina interna general, como en el servicio de heart failure de Montefiore, ¿no? El primer escenario es un escenario muy clásico, todo el mundo lo ha podido ver, estoy seguro, en cualquier época de su práctica médica, desde estudiantes hasta ya profesionales o especialistas, que es el típico caso, ¿no? Un varón de 65 años, diabético, hoy reconocemos el factor de riesgo, ¿no? Y la clínica, 2 semanas, falta de aire al esfuerzo, ortopnia, tos seca y edema de miembros inferiores. La presión está presente ahí, 135/80, el pulso 85. Creo que esta presentación es la que todo el mundo conoce y es lo más común, es la más frecuente de todos. Ahora, viene el segundo escenario, ¿no? Mujer de 83 años, hipertensión arterial, falta de aire súbita, 3 horas de evolución, no hay edema de miembros inferiores y la presión es 220/120 y el pulso es 128. Esta entidad, uno de repente pueda pensar, ¿no? Pero falta de aire súbita, ¿no va con falla cardíaca? La respuesta es que sí puede con falla cardíaca. Y hemos visto bastante. Y sobre todo en los últimos meses, mucha asociación con COVID. Falla cardíaca desencadenada por COVID, no necesariamente con compromiso pulmonar. Ahora, en el segundo escenario uno puede decir, pero suena más a tromboembolismo pulmonar, ¿no? Pero si uno se da cuenta, la presión arterial es alta, ¿no? Y eso no va con tromboembolismo pulmonar. Desde la primera línea de esta presentación, obviamente, no podemos tomar un diagnóstico final, ¿no? Pero sí les digo que así se presentaron los pacientes y en todos ellos se llegó al diagnóstico de falla cardíaca, con sus diferentes etiologías ya para cada caso, ¿no? Entonces, recordar que esa también es una manera de que se puede presentar la falla cardíaca. Y el tercer caso es un caso ya que también todo el mundo seguramente lo habrá visto. Es una mujer de 72 años con falla cardíaca. HF viene del inglés heart failure. Falla cardíaca conocida, un estado mental alterado, oliguria y una presión 70/40 y un pulso 98.
Recuerden que si tiene falla cardíaca conocida, lo más probable no siempre es que haya estado en beta-bloqueadores, ¿no? Entonces, cuando se tiene un estado, este es un shock cardiogénico, cuando se tiene un estado en el cual se evidencia por la ventana del cuerpo que hay falla de la perfusión, estado mental alterado, oliguria, es falla de la perfusión. No se describe acá la piel, acá todavía no se describe la piel, pero ya se sabe también que la presión está baja, que el pulso es 98, no puede decir, bueno, normal, ¿no? Pero 72 años, 98 no es tan normal. Y aparte, una persona que puede haber estado tomando beta bloqueantes. Entonces, este tercer caso es una manera de cómo se presenta también la falla cardíaca. Un shock cardiogénico. Tenemos el primer escenario, una descompensación aguda clásica. El segundo escenario, algo que en el inglés llamamos escape o flash pulmonary edema, que es edema pulmonar flash o súbito, que también es falla cardíaca, y el tercero es shock cardiogénico, ¿no? Son maneras como se presentan, los tres son pacientes reales que hemos manejado en el hospital que les comento. A ver, en la siguiente es una imagen importante. Este de acá es un hallazgo físico, que casi, les soy totalmente sincero, no se utiliza, pero tiene implicancia pronóstica y está asociada a pacientes con falla cardíaca avanzada. No sé si en el chat alguien que la conozca lo puede comentar. Vamos a comentarlo más en breve, no hay necesidad de que se haga ahora. Pero esto se llama bendopnia. Y si uno ve la imagen, uno puede más o menos reconocer dónde se encuentra el corazón, a la altura de donde está el puntero que estoy señalando, ¿no? Y la cabeza está alineada al corazón, las manos están, la punta de los dedos de las manos están pegadas a la punta de los dedos de los pies, y la persona está sentada en una silla. Flexionada, de ahí viene bend, del inglés bend, que significa flexionar. Opnia, que es pues respiración. Entonces, este de acá es un signo, que es falta de aire en el paciente que se flexiona sobre sí mismo, en esta posición. Y esto, si bien es cierto, en personas, por ejemplo, que tienen obesidad mórbida, es poco confiable, pero en personas en las cuales ese comorbilidad se excluye, tenemos que es bastante útil. ¿Y esto qué significa? Que el paciente, uno le hace subir, le hace colocarse en esa posición y tiene falta de aire a los 30 segundos de colocada en esa posición, eso es una bendopnia positiva. Y como les repito, está asociado más o menos una tercera parte de los pacientes con falla cardíaca avanzada la tienen, y es un factor pronóstico, factor de pacientes que no lo tienen, y no van tan mal como comparado con pacientes que sí la tienen, ¿no? Digamos, el mecanismo en el que se basa este signo es que en la aurícula derecha, que es la cámara que recibe toda la sangre del cuerpo para llenar el ventrículo derecho, las presiones se intentan equilibrar. Entonces, nos dice una manera en la cual nos refleja una falla del ventrículo derecho, ¿no? Que usualmente, no siempre, está asociada a falla del ventrículo izquierdo. Entonces esto de acá es como para una perlita, ¿no? Que es importante siempre conocer. Ahora, no voy a, como les repito, ¿no? El objetivo de esta presentación es dar puntos claves, nada más, y útiles, ¿no? Para que uno pueda, digamos, defenderse y afrontar este síndrome de la mejor manera, y sobre todo sin miedo, ¿no? Que no uno como médico en el ámbito de la medicina interna o cardiología general, inclusive medicina general, puede enfrentar a estos pacientes sin ningún temor y saber cuándo puede llamar al cardiólogo, ¿no? Entonces, en esta diapositiva tengo tres cosas. La definición universal de falla cardíaca o heart failure, los estadios y la clasificación basada en fracción de eyección. La definición es algo muy bonito porque tanto las guías americanas como las guías europeas, inicialmente cada uno tenía su definición, y si ustedes se van al paper original que tengo referencia acá, mencionan que diferentes guías en diferentes años toman diferentes tipos de definiciones basadas tal vez en los síntomas y signos clínicos, basado tanto en la fisiopatología o inclusive en el daño estructural o funcional del corazón. Entonces se hizo un consenso, ¿no? Que se salió publicado el año pasado, en donde tanto la Sociedad de Falla Cardíaca Europea como Americana hubo un consenso, se pusieron de acuerdo y lograron esta definición universal que básicamente consta de tres partes. Y esto es muy importante, porque se resalta la importancia de que falla cardíaca es un síndrome.
Es el primer componente de la definición. Es un síndrome clínico. Y como todo síndrome clínico tiene evidencia tanto del paciente como síntomas, como uno como médico observa signos, que sea ortopnia, disnea paroxística nocturna, falla disnea al esfuerzo, y signos que nos indican, que ya vamos a ver más adelante cuáles son ellos, pero que indican básicamente congestión. Ese es el primer componente. El segundo componente es que todos estos síntomas y signos se derivan de una falla tanto estructural o funcional del corazón. Ahí va la segunda componente de la definición. Y el tercer componente es evidencia objetiva de congestión, tanto sea pulmonar como sistémica. Estos tres componentes, ¿y de qué manera lo objetivamos esto? Con péptidos natriuréticos elevados o evidencia de congestión tanto pulmonar o sistémica. Bien sea clínica, a través de cateterismo derecho, por ejemplo. Entonces, tenemos que estos tres componentes, pero de estos tres componentes el que se tiene que resaltar es el síndrome clínico. Y como todo síndrome tiene causas. Las causas de esta falla cardíaca van más allá de los objetivos de esta presentación, pero en falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, tenemos que entre el 50% y los 2/3 de los casos son causados por cardiopatía isquémica. ¿Qué quiere decir? Un corazón hibernado o un corazón también contundido. Esto es, ¿por qué lo menciono? Porque hay muchos factores de riesgo que están asociados, la obesidad, el tipo de dieta, el sedentarismo, ¿no? Y esto cada vez se ve más y más y más. Ahora, esa es la primera parte de definición. Segunda parte son los estadios. A, B, C, D, seguramente todos ya conocemos esto. Básicamente quiero que nos centremos en el estadio C, que es el síndrome ya florido de falla cardíaca. Una persona que tenga evidencia de disfunción cardíaca estructural o funcional y que tenga síntomas. Pre-heart failure o estadio B es una persona que tiene ya la falla estructural o funcional, pero que no tiene síntomas. Hemos visto mucho, por ejemplo, en pacientes con COVID, que se les hace una ecogradiografía, por ejemplo, y se ve que tienen una fracción de eyección baja. Puede ser 30%, el corazón no está bombeando bien, no tienen otra comorbilidad, pacientes jóvenes. No tienen síntomas y signos de falla cardíaca, entonces no tienen falla cardíaca, pero ya tienen un daño. Puede ser reversible o reversible, pero ya tienen el daño. Entonces ellos están en prefalla cardíaca. Pacientes en estadio A, que son pacientes de riesgo, simplemente son pacientes que gozan de factores de riesgo, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía isquémica, y todos los equivalentes coronarios, que son aproximadamente 7. ¿no? Ahora, esto de acá, ¿por qué es importante? Porque ahí es donde uno usualmente tiene que combatir, y a través de métodos no farmacológicos o métodos farmacológicos, ¿no? Y el estadio D, que es la falla cardíaca avanzada, en el cual los síntomas ya son severos, ocurriendo al reposo y necesitando muchas veces de terapias ya avanzadas. Ahí es donde entra en juego el cardiólogo, no el general necesariamente, sino el especialista en falla cardíaca, que es el que va a determinar y guiar inclusive un trasplante, o dispositivos ya avanzados como el VAD, ERVAD, Impelas. Pero esa parte va más allá del objetivo de esta presentación. Ahora, la clasificación de acuerdo a fracción de eyección también es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite guiar el tratamiento. Y acá quiero centrarme un ratito. La falla cardíaca con fracción de eyección reducida es menor o igual al 40%. Preservada es mayor o igual al 50%. La de rango medio mínimamente reducida es del 41-49%, que últimamente se está reconociendo como fracción de eyección reducida, inclusive porque el manejo es básicamente el mismo. Y falla cardíaca con fracción de eyección mejorada después de tratamiento. La definición digamos, es sencilla. Inicialmente se tiene una fracción de eyección menos de 40, se deja un tratamiento, se rechequea 1, 2, 3 meses idealmente, y el porcentaje de eyección, de fracción de eyección sube al menos 10%, o sea, 10%, y el segundo valor está por encima del 40%. Entonces es una falla cardíaca con fracción de eyección mejorada. Y esto es muy importante reconocer porque los pacientes que llegan a este nivel son pacientes que, si es que no se le ha puesto ningún dispositivo, uno puede prescindir de esos dispositivos, que también vamos a ver más adelante. Ahora, siguiente.
Esto de acá es algo muy importante. Esta tabla y está la referencia ahí abajo, es una revisión que siempre saca el Journal of the American College of Cardiology. Siempre saca esta, como se dice, State of the Art Review, que es como son revisiones muy actualizadas de cuando en cuando sacan. Y una de ellas que sacaron recientemente, hace unos 3, 4 años, fue del rol que tiene el examen físico, porque como todo médico, y especialmente de atención primaria o de la parte general, uno siempre va a tener al paciente delante de uno y va a poder extraer tanto los síntomas y signos del paciente. Entonces, el examen físico es piedra angular. Obviamente tiene limitaciones, como lo vamos a ver, pero es piedra angular de todo el manejo de falla cardíaca. Entonces, cuando uno tiene un paciente en el cual ya tenga falla cardíaca conocida o uno sospeche que tiene falla cardíaca, uno tiene que básicamente evaluar dos cosas importantes de su examen físico. Por un lado, en el lado izquierdo, tiene que evaluar congestión. Congestión es acumulación de líquido. Y por el otro lado, tiene que evaluar gasto cardíaco. Assess es evaluar for low CI. CI es Cardiac Index, que es índice cardíaco, que es una relación entre el gasto cardíaco y la superficie corporal. La superficie corporal no va a cambiar, el gasto cardíaco es lo que cambia. Entonces, uno está evaluando el gasto cardíaco. Entonces, por un lado evalúa congestión y por otro lado evalúa el gasto cardíaco. El examen físico es útil y muy útil evaluando congestión. Es bastante confiable, pero no es tan útil evaluando gasto cardíaco, y hay uno donde tiene que reconocer la deficiencia del examen físico y las fallas que también puede tener. Pero en cuestión de congestión, si uno se agencia y uno se ejercita en tomar algunos datos, uno puede con cierta seguridad decir que el paciente está en falla cardíaca. Entonces, en congestión, tenemos congestión del lado derecho y congestión del lado izquierdo. En congestión del lado derecho tenemos la jugular venous distension, que es distensión venosa yugular. Es básicamente ver en el cuello del paciente. La técnica es poner al paciente de 30 a 45 grados, bastante luz, agarrar una linterna, colocarla desde atrás del paciente en un ángulo un poco tangencial al cuello, ver de preferencia la yugular interna. Si no se puede, la yugular externa está bien, pero de preferencia la yugular interna, y colocar con el dedo índice o medio de su mano, la mano más dominante, que usualmente es la mano derecha, colocar esos dedos en el pulso del paciente, porque uno va a poder ver en el cuello, va a poder ver pulsaciones venosas. 3 pulsaciones, ACB. La C no se ve tanto, se ve siempre el pulso A y el pulso B en la yugular interna. Entonces, a veces uno confunde, ¿no? Porque ve que pulsa, pero no sabe si es la carótida, porque son dos vasos que están contiguos. Entonces, para diferenciarlo, uno puede hacer dos cosas, o colocar en el dedo en el otro lado y ver, ¿sabe qué? Esta pulsación coincide con el pulso que yo siento, entonces es carótida. O simplemente hacer una presión muy ligera, 1 o 2 centímetros, o 2 pulgadas, perdón, por debajo de lo que cree que es la pulsación venosa yugular, muy ligero. Y si es que colapsa, ha sido venoso. Y si es que no colapsa, es carótida. Entonces, eso es importante porque eso tiene un factor pronóstico y un factor diagnóstico vital. Ahora, también lo que se puede ver es edema de miembros inferiores bilateral y ascitis. Es congestión del lado derecho, ¿no? Quiere decir que el corazón derecho está recibiendo sangre, pero no la puede, no bombear tanto porque el corazón derecho más recibe volumen, pero si es que el corazón izquierdo no lo bombea, entonces se va a ir acumulando la sangre, ¿no? Entonces eso genera congestión. Ahora, la presión venosa yugular, pues el punto de corte no está bien definido, puede ser 6 a 8 centímetros. Lo que se tiene que hacer es medir el punto máximo y sumarle desde el ángulo de Lewis en vertical, y sumarle unos 4 o 5 centímetros, que es la distancia entre el ángulo de Lewis y la aurícula derecha. Y se tiene un número. Digamos, mayor de 8, ya se pueden estar elevando una distensión yugular. Menor de 8 es normal. Ahora, en el lado izquierdo está el reflujo hepato-yugular. Básicamente presionamos el abdomen. La técnica correcta es presionar. Tenemos el paciente como si le hubiéramos la presión venosa yugular. Presionamos el abdomen y tiene que haber una ingurgitación de la yugular al menos 3 centímetros
tiene que quedarse encima de lo que ya estuvo sin presionar y tiene que uno presionar al menos 10 segundos. Entonces, si eso es positivo, está muy correlacionado y eso se relaciona con la presión que hay en las cámaras izquierdas del corazón. Aproximadamente, si un reflujo hepatoyugular es positivo y está bien hecho, se correlaciona con un nivel de 15 hacia arriba de la presión en cuña. ¿Y eso qué quiere decir? La presión en cuña es la presión indirecta de la aurícula izquierda e indirecta del ventrículo izquierdo en diástole. Entonces, ya nos indica que el llenado del ventrículo izquierdo está como que a mucha presión, ¿no? Y eso es falla cardíaca. Ortopnia, que es todo lo que tenga que ver con síntomas de falta de aire, viene del pulmón. Ortopnia, vendopnia, y la curva, digamos, en square es como que en forma de cuadrado de la maniobra de Valsalva, porque lo ideal es que la maniobra de Valsalva genere disminución de la presión arterial transitoria en el momento que uno hace la maniobra de Valsalva. Pero en pacientes con falla cardíaca, como el corazón está tanto llenándose mal o contrayéndose mal, entonces cuando uno hace maniobra de Valsalva, en vez de bajar la presión sistólica, aumenta la presión y se mantiene hasta que uno libera la maniobra de Valsalva. Esa evidencia se llama la curva cuadrada de la maniobra de Valsalva, la respuesta en curva cuadrada de la maniobra de Valsalva, que también está relacionada a falla cardíaca, congestión. Ahora, en el lado derecho tenemos el gasto cardíaco. Básicamente, acá vienen los famosos, la clasificación de Stevenson, que es paciente que está seco o está mojado, paciente que está frío o que está caliente. Seco o mojado viene de congestión. Frío o caliente viene de gasto cardíaco. Simplemente nos indica que cuando el paciente está frío es que tiene un gasto cardíaco disminuido, o cuando la presión de pulso está bajo, el gasto cardíaco es disminuido, porque la presión sistólica que viene de la contracción del corazón está baja, entonces eso genera una presión de pulso más bajita. Y cuando el paciente está caliente, es cuando el paciente no tiene esas características y aparte no se evidencia falla de perfusión en las ventanas del cuerpo, que es el estado mental, los riñones y la piel. Entonces, esto es bastante importante. Ahora, en el lado derecho, lo más comunes: crepitantes pulmonares, efusión pleural y edema de piernas. ¿Qué tan útiles son? Vamos a ver la siguiente diapositiva. De la misma referencia. Si uno se da cuenta, crepitantes pulmonares mayor de 1/3 de los campos pulmonares tiene una sensibilidad bajita. Entonces, si es negativo, uno no puede decir que no hay falla cardíaca. Pero si uno, por ejemplo, considera la ortopnia, considera el reflujo hepatoyugular, tiene una sensibilidad alta, ¿no? Estos son los más útiles, digamos, al igual que la presión venosa yugular, ¿no? Ahora, ¿por qué se dice esto? Porque inclusive en pacientes con falla cardíaca avanzada, como los pulmones están acostumbrados a una congestión crónica, aumenta el drenaje linfático. Entonces, llega a cierto punto en el cual el drenaje linfático es tan alto que todo el líquido en exceso intersticial y alveolar va a ser drenado, entonces ya no se van a escuchar crepitantes. Entonces, esta tablita, como esta presentación va a quedar grabada en la nube, entonces, esta tablita es muy importante porque acá nos dice las limitaciones del examen físico. Ahora, fracción de eyección. Esto es muy importante. Existe el método más común de lejos de la ecocardiografía. La ecocardiografía nos permite medir el corazón tanto cuando en la última porción de la diástole y el volumen del ventrículo izquierdo en sístole, y esa diferencia es lo que se eyectó sobre lo que empezó a llenar, sobre lo que llenó el corazón. Entonces, eso se llama fracción de eyección. ¿Se puede calcular? Sí se puede calcular. La ecocardiografía es un método muy, muy útil y muy conocido. Y la fracción de eyección es un marcador importante de función ventricular izquierda. En la ecocardiografía es un método más utilizado, pero es mejor medido con estudios que no asuman geometría, porque la ecocardiografía es un método 2D. Entonces, lo que se dice es que clínicamente un gold estándar es la resonancia magnética cardíaca, o la ecocardiografía en 3 dimensiones, que no están tan, ni inclusive en el medio en el que practico es tan común realizarse. ¿Hay valores normales? La respuesta es no tanto. No tanto, simplemente lo que se considera es que 2/3 del 100%, 60 a 65% es lo que se puede considerar normal, ¿no? Y reconocer que tiene limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Estas que tengo acá. Depende mucho de la carga del ventrículo izquierdo. Cuando hay altas o bajas
heart rate es frecuencia cardíaca, también puede llegarse a niveles falsos. O cuando hay regurgitación mitral, especialmente la que es crónica. O cuando el ventrículo izquierdo es muy pequeño, entonces tiene sus limitaciones. Ahora, debemos recordar, ¿no? Lo que tenemos que llevarnos acá. La fracción de eyección mejor se mide en la resonancia cardíaca, pero la ecografía es el método más útil y más común. A ver, ahora, descompensación aguda, ¿no? Tenemos un paciente que viene el clásico síntoma, falta de aire al esfuerzo. Entonces, ¿qué es descompensación aguda? Es un inicio rápido, gradual de síntomas y signos del síndrome, que son lo suficientemente severos para que el paciente busque atención médica de urgencia, y esto conlleve o una admisión hospitalaria no planificada, o una visita a servicio de urgencias. Por ejemplo, les comento un caso muy particular que me tocó en Montefiore. Llegó un paciente que había salido de alta hace una semana diciendo de que había subido de peso aproximadamente unas 12 libras en un día, paciente con falla cardíaca, descargado con diuréticos, pero no tenía ningún síntoma ni signo. Simplemente le preocupaba eso nada más. La pregunta es, ¿hubo descompensación aguda? La respuesta es no. Al final, después de hacer la evaluación clínica del paciente, se determinó que lo que había fallado era la balanza, algo tan sencillo como eso, pero el paciente fue admitido al servicio de falla cardíaca. Entonces, esto tiene que quedar muy presente, ¿no? Entonces, todo tiene que ver en relación a síntomas y signos. Nosotros tratamos pacientes, no imágenes solamente, ¿no? Ahora, el examen físico y el POCUS es básicamente esa ecografía que se hace en la cabecera del paciente. Cuando uno hace una ecografía en la cabecera del paciente, en pulmones uno quiere ver evidencia de congestión pulmonar. ¿Y cómo la evidencia? Coloca el probe en el pecho y ve líneas B, al menos 2 a 3 consecutivas, no quiere decir que hay líquido en la zona intersticial. Y en el escenario correcto, eso es falla cardíaca. Ahora, el paciente que tiene una falla cardíaca aguda, ¿qué tenemos que hacer? Una electrocardiografía, ¿por qué? Porque puede estar asociado a fallas del ritmo como fibrilación auricular, fallas coronarias, un síndrome coronario agudo. Oximetría de pulso nos permite ver qué tanta congestión pulmonar tiene el paciente y cómo lo vamos a ayudar con oxígeno suplementario. La ecocardiografía, sobre todo si el paciente es un paciente de novo o esperamos cambios en su descompensación aguda, nos importa mucho para saber cómo manejamos al paciente, ya lo vamos a ver en breve. Las investigaciones de laboratorio iniciales perfectamente, por ejemplo, el síndrome cardiorrenal es muy útil y también nos va a limitar o nos va a permitir dar ciertos tratamientos, como por ejemplo el famoso Entresto, la famosa espironolactona, la placa de tórax. Esta placa de tórax obviamente nos permite ver signos, tanto una silueta cardíaca aumentada, cefalización pulmonar, efusión pleural bilateral, o el signo clásico de la mariposa, que no siempre lo esperamos ver. También es útil el ultrasonido, que ya conversamos hace unos momentos, y otras evaluaciones específicas que nos van a permitir más dar a la etiología. Por ejemplo, el paciente joven, que no fumador, que no es obeso, viene con falla cardíaca, ¿puede ser cardiopatía isquémica? Sí, no, pero tiene bajo riesgo de tener una cardiopatía isquémica, por ejemplo. Entonces, él hace una CCTA, que es una tomografía computarizada coronaria, una geografía coronaria a través de CAT scan. Entonces, son otras evaluaciones que te permiten ver etiología. Y el péptido natriurético, que especialmente nos permite descartar, más que diagnosticar, nos permite descartar. Si es bajo, ahí están los valores de corte, entonces decimos que este paciente no tiene una falla cardíaca. Recordemos que siempre todo tenemos que ver de cuestión en relación al escenario clínico en que nos encontramos. Estas son las maneras de que se presenta la falla cardíaca. Se presenta la falla cardíaca descompensada. Todo esto lo voy a dejar ahí, va a estar colgado en la nube para que lo revisen con más detenimiento. Pero esta es la parte más, este que está en la mano izquierda, es la manera que más comúnmente se presentan los pacientes. Ortopnia, disnea al esfuerzo, subaguda, aguda, y que nos indica que el corazón está llenándose con más presiones o que no bombea bien y no da síntomas de signo. El edema pulmonar agudo o el flash pulmonar edema es algo
que tiene relación con una descarga adrenérgica importante. Si se dan cuenta y se recuerdan el escenario 2, era una persona que estaba muy hipertensa y taquicárdica. ¿Qué quiere decir? De que hay un desencadenante, un gatillo, que hace que el cuerpo produzca descarga simpático-adrenérgica importante, aumentando la presión y aumentando el pulso, y generando de que haya una redistribución de líquido en los pulmones. Pero si uno ve al paciente, está seco. O sea, no tiene congestión, no tiene el famoso incrustación yugular, pero sí tiene crépitos, tiene falta de aire súbito, y en la imagen es puesta un edema pulmonar cardiogénico. El tercero es una falla ventricular derecha aislada, no es tan común, se ve generalmente en pacientes con COPD, cor pulmonale, hipertensión pulmonar, shock cardiogénico, que son pacientes que usualmente manejamos en la unidades de cuidados intensivos cardíacos coronarios. Son pacientes que tienen evidencia de hipoperfusión. Básicamente eso. Estado mental alterado, oliguria, anuria, piel moteada, piel fría, llenado capilar muy aumentado. Y también un marcador importante que es el lactato elevado. Entonces son pacientes que van a requerir ya otro manejo, que está ya bajo el cargo de una unidad crítica, ¿no? Ahora, no podemos dejar de hablar de falla cardíaca, y acá vienen ya los puntos muy claves que quiero mencionar. No podemos hablar de falla cardíaca sin hablar de diuréticos de ASA, la famosa furosemida, torsemida, bumetanida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de los diuréticos de ASA, o de los diuréticos en general? Se utiliza en pacientes con síntomas y signos de congestión. Uso para aliviar síntomas, mejorar capacidad de ejercicio y reducir las hospitalizaciones asociadas a falla cardíaca. En ningún momento estamos mencionando que mejora mortalidad. Básicamente reducen calidad de vida, síntomas y hospitalizaciones. ¿Y cuál es el objetivo? Alcanzar y obtener la diuresis y un estado eubolémico a la menor dosis posible, porque recuerden que estos medicamentos, si es que se utilizan, digamos, sin control, pueden llevar a una falla renal, nosotros le llamamos alcalosis de contracción, pueden llevar a problemas del oído que no son frecuentes, pero pueden suceder, sobre todo si utilizan dosis altas. Esto de acá es muy importante y quiero que nosotros nos quedemos con esto. Los diuréticos de ASA tienen una farmacocinética muy especial. La farmacocinética básicamente es un estado on y off. Lo que le llaman threshold, está acá. Imaginemos esta curva de acá, esta curva punteada, paciente con falla cardíaca. Threshold, que es ceiling, que es techo, umbral, techo. ¿Qué quiere decir? Si un paciente responde muy bien a 40 miligramos de furosemida intravenosa, no ganamos nada, no ganamos ni un beneficio adicional si le damos 80. ¿Por qué? Porque 40 es su dosis del paciente. Entonces, lo que se tiene que llevar de esta presentación es que si el paciente nos responde bien a 40, nos quedemos con 40. Lo que podemos aumentar es la frecuencia, sí, pero no la dosis del diurético de ASA. Y que esto se tiene que evaluar diariamente porque el estado del paciente a veces puede cambiar. Entonces, esto es muy importante. El threshold es lo que se consigue, el umbral que se consigue para originar diuresis. ¿Y cómo sabemos que el paciente responde a la diuresis? Pues le damos el diurético, evaluamos de 4 a 6 horas después, y el paciente nos tiene que referir, si es que no tiene obviamente una zona Foley, un catéter PureWick para medir la diuresis. El paciente nos tiene que decir que ha ido al baño, ha miccionado muy frecuentemente. Poner números no es tan adecuado, pero aproximadamente 1 litro a litro y medio es lo que se tiene que evaluar en respuesta. Si es que el paciente me respondió al diurético. Si me respondió al diurético, entonces esa es la dosis, nos tenemos que quedar pegados a esa dosis, ¿no? Mitos en uso de diuréticos. Si el paciente está en anasar con edema general, no le doy diurético oral porque no me va a responder, eso es falso. Si bien es cierto, la velocidad de absorción del diurético va a disminuir, pero la absorción total y la efectividad va a ser la misma. Otro, si el paciente está eubolémico, ¿le tengo que continuar diurético? No necesariamente. Y la respuesta es porque el paciente puede generar hipovolemia y tener una falla renal, entonces tampoco es cierto. La dosis equivalente de diurético de ASA lo tienen ahí, va a estar colgado. Lo que más utilizamos es furosemida y lo más potente es bumetanida, solamente con 1 miligramo podemos alcanzar una buena diuresis. Ahora, esto es importante. El famoso GDMT de manejo HFrF significa Heart Failure, falla cardíaca, R de Reduce, reducida, EF de Ejection Fraction o fracción de eyección.
que es el famoso HFrEF, que le llamamos, es falla cardíaca con fracción de eyección reducida. La famosa GDMT. El GDMT es Guideline Directed Medical Therapy, terapia médica dirigida por guías, o sea, basada en evidencias. Lamentablemente, en el mundo que estamos actualmente, la experiencia es algo fundamental, especialmente para el diagnóstico. En tema de manejo, hay guías, tanto europeas como americanas, que nos permiten, de acuerdo a evidencia, poder manejar bien al paciente. Y es un estándar de práctica para manejar pacientes con falla cardíaca. Entonces, para el paciente de manejo, ya saliendo de la fase aguda, cuando el paciente tiene fracción de eyección reducida, nuestros objetivos son algunos. Uno, disminuir la mortalidad. Segundo, disminuir hospitalizaciones. Y tercero, mejorar el estado funcional y calidad de vida. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Existen los pilares del GDMT para HFrEF. Y son básicamente 4 pilares farmacológicos. Recordemos que la farmacoterapia es de primera elección junto a elementos no farmacológicos y antes de pensar en dispositivos como ICD o CRT, que ya vamos a hablar en un momento. Los 4 pilares son ARNI, el sacubitril, valsartan, los betabloqueadores. Yo siempre me acuerdo de mi nombre, ¿no? César, Joel, pero César Benítez Moya, carvedilol, bisoprolol y metoprolol, succinato. Son los que mejoran la mortalidad en pacientes con falla cardíaca de fracción de reacción reducida. Los diuréticos bloqueadores de receptor de mineralocorticoide como eplerenona o espironolactona, y los SGLT2, los inhibidores LGLT2 como empaglifosina, dapaglifosina, que inicialmente eran para pacientes diabéticos, pero ahora se sabe que funcionan y muy bien en pacientes no diabéticos, ¿no? Son los 4 pilares. Ahora, tips para uso de betabloqueadores. Cuando uno va a utilizar un betabloqueador, tiene que tener mucho cuidado. Primero, no iniciar de aumentar la dosis de coagulación aguda, porque uno puede descompensar al paciente. Si el paciente llega y nunca ha tomado ningún diurético, no comenzarlo hasta estabilizarlo. Si el paciente ha tomado cierta dosis previa y no hay shock cardiogénico, pues continuar con la misma dosis. Si el paciente llega en shock cardiogénico, hipoperfusión, uno tiene que suprimir los betabloqueantes. Lograr un estado volémico para cambiar dosis. Recordemos que el sistema cardiovascular es un sistema que maneja el líquido, que es la sangre, a través de una bomba, que es el corazón. Entonces, si el corazón está manejando mucha cantidad de líquido y esa cantidad de líquido está como que sobrecargando al corazón, al momento de querer bombear no va a poder con todo el líquido en exceso que está originando. ¿Por qué comento esto? Porque existe un empeoramiento transitorio de síntomas luego del inicio de betabloqueantes, aproximadamente 2 semanas, y eso también se ve, los pacientes usualmente tienen fatiga, ¿no? En las 2 primeras semanas de iniciar, pero eso va a ir limitándose. Entonces, uno quiere lograr beneficios a largo plazo, pero inicialmente va a haber una disminución de la función ventricular izquierda con los betabloqueantes, entonces puede descompensar al paciente. Entonces, no tocar la dosis si el paciente ya viene tomando y no está en shock cardiogénico, y no iniciarla si el paciente no ha tomado. Cuando el paciente esté seco, recién uno puede empezar a dosis iniciales bajas y después titulando cada 2 semanas. El beneficio es a largo plazo de 3 a 6 meses. Ahora, los 3 betabloqueantes que ya mencioné, el carvedilol tiene un efecto bloqueante alfa, que también nos va a permitir controlar bien la presión arterial. El bisoprolol, que tiene efecto cero en los receptores pulmonares, por lo tanto, el paciente con asma es el betabloqueante de elección. Y el metoprolol succinato, que es el que más se utiliza una vez al día, el famoso toprol, y la dosis máxima es 200. Uno tiene que subir la dosis hasta alcanzar la dosis máxima digamos, del betabloqueante con las cuales se han analizado en los ensayos clínicos. Carvedilol es 25 2 veces al día, o 50 2 veces al día si el paciente pesa más de 85 kilogramos, bisoprolol 10 al día, la dosis máxima, el metoprolol succinato 200 miligramos, dosis máxima al día. El sacubitril valsartán, el famoso Entresto, este es un elemento para un ensayo clínico muy importante, que es el famoso Paradigm, que está acá, que básicamente se menciona que tiene beneficio en relación al enalapril. Tiene sus contrapartes, por ejemplo, que enalapril no fue dada a dosis máximas en este estudio, pero en general, y como elementos que nos tenemos que llevar, es que actualmente es el bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona más preferido actualmente. También tiene el sacubitril, que lo que hace es bloquea la neprilicina, que la neprilicina lo que hace es bloquear digamos, cortar o romper a los péptidos natriuréticos,
que son beneficiosos para disminuir el volumen del cuerpo y son beneficiosos para pacientes con falla cardíaca. Entonces, hace que los péptidos natriuréticos estén aumentados y aprovechando su beneficio en el cuerpo. Actualmente es el elemento de preferencia, ¿no? No monitorizar BNP, sino solamente NT-proBNP, porque el BNP va a estar elevado, así el paciente esté compensado va a estar elevado, solamente el N terminal. Riesgo de hipotensión, hipercalemia y falla renal también es cierto. Ahí tiene que haber un 36 horas entre, por ejemplo, enalapril o sartán y Entresto o ARNI. ¿Por qué? Porque el riesgo de angioedema, que es un riesgo más teórico que práctico, pero está descrito. Y por el momento todas las guías mencionan que tiene que haber ese periodo de 36 horas. Dosis de inicio, inicialmente es de 49 a 51. Yo sé que muchos hemos utilizado 24 a 26 como dosis inicial, pero ¿cuándo iniciamos dosis de 24 a 26? Cuando el paciente, por ejemplo, tenga una falla cardíaca, falla renal que esté mejorando, cuando el paciente sea muy delgadito, cuando el paciente esté con la presión arterial como que borderline, ahí se puede iniciar en dosis más bajitas de 24 a 26 y titular cada 2 semanas, duplicando la dosis hasta tener 97/103, 2 veces al día, que es la dosis máxima. Y ya esta parte es parte para terminar, porque no me quiero extender ni quitar tiempo tampoco a los organizadores. Pero este de acá es un electrocardiograma que tenemos en un paciente de falla cardíaca y si nos damos cuenta, tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda, de las de His. Un R dominante acá y un S muy profundo y ancho en B1, B2, B3. Entonces eso es una bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué menciono esto? Si no se da cuenta y mira bien, el QRS está más o menos mayor o igual a 150. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eso nos indica disincronía cardíaca. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, nunca están coordinados al mismo momento, pero sí uno está un poco más adelantado que el otro y se evidencia a través de esto o de disincronía, que hace que no se aproveche, el ventrículo izquierdo no aprovecha el volumen que le está mandando el ventrículo derecho y por lo tanto el gasto cardíaco baja, y la función ventricular baja. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Y acá viene, esto de acá es la cara que yo puse la primera vez que me enteré de estos dispositivos. ICD, muchas preguntas, ¿no? ICD, que es un desfibrilador cardíaco implantable, CRTD, que es una terapia de resincronización, P, acá es como pacemaker, y CRTD, que es una combinación de las dos. Tiene sus indicaciones, está fuera del objetivo de esta presentación, pero en líneas generales mejora mortalidad en pacientes seleccionados. Acá tenemos en la mano izquierda el dispositivo que está acá, sus cables que vienen por acá. De acá no sé si se puede ver una radiopacidad un poquito lineal, un poquito en el lado de la aurícula derecha. Ese es el lead o el cablecito que va hacia la aurícula derecha, y este es el cable que va hacia la aurícula izquierda, perdón, el ventrículo derecho. Y si vemos en el lado derecho, tenemos un dispositivo, pero si se dan cuenta, viene un cablecito hacia la aurícula derecha, un cablecito en el ventrículo izquierdo, y otro cablecito que pasa a través del seno coronario y se va hacia la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y de acá, lo que se hace es coordina tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo para que hagan sincronización y se aproveche mejor el gasto cardíaco, ¿no? Esto es importante, las indicaciones están acá, pero dentro de todo, en falla cardíaca con fracción de ejecución reducida, lo que se tiene que llevar claro es que se tiene que comenzar al paciente en la terapia GDMT, farmacológica primero, y evaluar en al menos 3 meses, no alocarse, 25% de fracción de eyección, ya a meter dispositivos, no es así, es dar primero el GDMT, evaluar en 3 meses con ecocardiografía o resonancia magnética y ver la respuesta en la fracción de eyección, que muchas veces nos sorprendemos que ha aumentado. Entonces, esos pacientes ya no es necesario colocarles ciertos dispositivos. El ICD lo que hace en líneas generales previene arritmias malignas y muerte súbita asociadas a pacientes con falla cardíaca. Las indicaciones están acá, los voy a dejar, van a estar en el video para que los lean. Y el CRTD lo que hace es resincroniza. Cuando hay evidencia de desincronía entre el ventrículo izquierdo e izquierdo, ya sea por un QRS por encima de 150 o un bloqueo de rama izquierda, lo que se quiere hacer es que los ventrículos sincronicen mejor con el dispositivo CRTD, que es el que tenemos acá en la mano derecha. Las indicaciones están acá, pero de nuevo,
todos los pacientes tienen que estar en GDMT primero, y si es que persiste la fracción de eyección menos del 35%, es cardiopatía isquémica y evidencia de sincronía, paciente es elegible para CRTD. Si el paciente salió de una arritmia ventricular maligna o tuvo un paro cardíaco asociado a arritmia ventricular maligna y sobrevivió, es indicación de ICD, pero si no tiene los dos, es indicación del CRTD, o sea, de la combinación de ambos. Este es el manejo de falla cardíaca con fracción de eyección reducida. El GDMT está arriba, diuréticos, mejora hospitalizaciones y síntomas. Y acá está, este de acá lo voy a dejar acá para que se pueda apreciar con más detenimiento, pero los puntos claves ya los he mencionado. Ahora, tratamiento de HFpEF, ya para terminar, no hay lamentablemente evidencia sólida de terapias modificadoras de enfermedad. Existen ensayos clínicos muy bien hechos, sí, como el Emperor Preserve, que estudia empagliflozina y que menciona que disminuye hospitalizaciones y mortalidad asociada a falla cardíaca, pero aún falta mucho más por estudiar, ¿no? Objetivo, básicamente, los pilares de tratamiento del HFpEF es reducir congestión y mejorar la presión arterial. Reducir congestión con diuréticos y controlar la presión arterial controlando la poscarga. Esos son los pilares del tratamiento. Secar al paciente y bajar la presión para que el corazón pueda, digamos, manejar la poscarga de manera adecuada. Acá tenemos algunos ensayos clínicos, por ejemplo, este es el Emperor Preserve. Este de acá es el Paragon HF, que hizo que la FDA apruebe el Entresto, el sacubitril/valsartan, para pacientes con HFpEF, pero lamentablemente lo único que mencionan es que mejora o disminuye las hospitalizaciones, especialmente en mujeres. Y esto de acá es un análisis, lo dejo ahí para que puedan revisar que esté interesado. Metaanálisis que evalúa el efecto de todos los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona en desenlaces en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Tuve la oportunidad de rotar en Montefiore con Toshiki Kuno, que es el fellow de cardiología de Montefiore, y pues en líneas generales, después de evaluar y ver este metaanálisis, lamentablemente no hay terapia específica, ¿no? Falla cardíaca avanzada, pues de momento consultar cardiólogo especialista en falla cardíaca. Ese es digamos, lo que va más allá de esta presentación. Las referencias están acá. Quien desea, está interesado, puede revisarlas, son muy, muy interesantes. Y pues les agradezco, espero que haya sido de mucha ayuda esta presentación. Muchas gracias, doctor Benítez. Bueno, nos quedan unos minutos y queremos escuchar sus preguntas. Quien ahora quiera participar puede abrir sus micrófonos o puede poner en el chat y nosotros con mucho gusto le leeremos. Creo que hay una pregunta de la doctora Raiza Carmen, de la doctora Puerto Real, en el chat. Si la puede leer. Sí, por supuesto. Bueno, ella pregunta, en un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada y una fibrilación auricular que no cede con ablación, ¿cuáles serían las opciones terapéuticas disponibles hoy en día? Ella lo hace por un caso particular en el cual aún no indica marcapasos, al parecer porque el paciente aún no cumple con los criterios. Entonces, además del tratamiento farmacológico, ¿qué otras opciones terapéuticas puede tener el paciente en este cuadro? Si quiere, le repito, doctor. Sí, la inteligente es la pregunta. Lo que se hace ahí, obviamente, la ablación y fibrilación auricular tiene una efectividad alta, especialmente cuando el paciente no tiene cambio de la aurícula izquierda muy pronunciado. Se puede hacer otra secuencia de ablación, o inclusive lo que se hace es el nodo auriculoventricular se bloquea por una ablación del nodo auriculoventricular, y como ya hay una discoordinación entre aurícula y ventrículo, lo que se hace es genera un marcapaso. Entonces, ese es el siguiente nivel. Obviamente, eso está dentro del ámbito de la electrofisiología, pero sí nos ha tocado manejar pacientes de ese tipo en el hospital, ¿no? Entonces, aparte, lo que uno hace en una ablación se centra en las venas pulmonares inicialmente. En Flutter la efectividad es muy alta. Casi, no digamos el 100%, pero prácticamente todos. En fibrilación auricular no es tan alta como en Flutter, pero sí tiene una efectividad de un 70-80%. Pero si no se llega a eso, entonces lo que se hace es,
corta, digamos, desincroniza a través de ablación, pero ya no de arriba, sino del nodo auriculoventricular, se coloca el marcapaso. Pero, digamos, eso, esta pregunta, si usted desea, se la puedo detallar, y me deja su correo ahí, para contactar pues, a electrofisiólogos de acá del hospital, y ver qué es lo que realmente se hace en la práctica, ¿no? Hemos visto esto, sí, hay estudios también, pero de la teoría a lo que realmente se practica también hay un gap, ¿no? Hay como que una diferencia. Entonces yo lo puedo escalar y con mucho gusto le puedo responder eso ya con más detalles, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y gracias por la disposición de ver ese caso, como quien dice, de manera particular. ¿Alguien más que quiera levantar la mano? Doctora, ¿Puedo abrir el micrófono? doctora ¿Sí? Carmen, una pregunta a nuestro invitado, un comentario, pregunta al doctor Benítez, agradeciéndole su interesante conferencia, muy didáctica, muy práctica y muy instructiva. Doctor, en el caso suyo, que usted se está entrenando en un hospital que está en el área del Bronx, que recibe muchos grupos, comunidades étnicas minoritarias de diferentes países. Se habla de la insuficiencia cardíaca, que es más frecuente en minorías, y se menciona una disparidad en salud. ¿Usted lo percibe así o lo ha podido comprobar o es un mito? Sí, así hay. Por ejemplo, hay dos tipos de poblaciones en las cuales tienen factores cardiovasculares muy, muy arraigados, que es la hispana, nuestra población, y la del sureste de Asia, la región de, por ejemplo, Bangladesh. Sí. Hay una alta incidencia y prevalencia de cardiopatía isquémica. Nosotros cuando conversamos con los colegas, ¿no?, de residentes del hospital, cuando vemos una persona de bengalí, Sí. ya sabemos que tenemos que detenernos a evaluar la cardiopatía, por ejemplo, isquémica, ¿no? Porque por razones genéticas tienden a generar cardiopatía isquémica, perdón, coronaria, aterosclerosis coronaria con muy alta frecuencia, ¿no? Pacientes muy jóvenes, 40 años, 35 años, muy jóvenes ya tienen su cardiopatía isquémica, ¿no? Sí. Y sí, lamentablemente acá tenemos pacientes como el hospital de Jacobi, es un hospital safety net, tenemos pacientes pues de todo grupo étnico, entonces las compañías de seguros, que ustedes saben perfectamente que se encarga de aprobar y hacer los pagos de los medicamentos, muchos de ellos, por ejemplo, no cubren el famoso Entresto. Sí, sí. ¿Por qué? Porque uno que es un poquito más caro, otro que también se sabe que otros análogos, como por ejemplo el lisinopril, el enalapril, los sartán, también tienen beneficios de mortalidad y son mucho más baratos. Entonces, hay pacientes que no están asegurados, a veces nos cuesta en el hospital descargar a los pacientes con estos medicamentos, porque por eso, ¿no? Factores económicos, ¿no? Y también acá en el Bronx se ve mucho barrera del lenguaje, ¿no? Sí. Barrera del lenguaje, ¿no? Pacientes que no se pueden seguir, se pierden, no descarga, y se pierden en el alta, ya en su casa, su domicilio, se pierden por barrera del lenguaje, no tienen un médico que hable su idioma, por ejemplo. Eso es algo que se vemos mucho, ¿no? Y que obviamente ya es un tema aparte, ¿no? Para discutir, ¿no? Sí es. Sí, muchas gracias. Gracias, Doctor. doctor Benítez. También la doctora Pelen Rosenbaum le pregunta si tiene experiencia en usar NT-proBNP en el cálculo del pronóstico del paciente, como en la educación de salud o de repente para informar a la familia el estado del paciente. Sí, claro, es cierto. Obviamente el NT-proBNP lo que más nos ayuda es para manejar pacientes con ARNIS. Si es que no, podemos utilizar el proBNP o el BNP normal. Lo que se dice es que se tiene que tener al menos un proBNP antes de la descarga del paciente para ver qué tanto está su llenado ventricular, porque BNP es el marcador que nos permite ver cómo está el llenado ventricular del paciente en su estado más euvolémico, en su estado más seco. Y eso obviamente es factor pronóstico, porque el paciente que normaliza o regulariza, se sabe que es un paciente que el corazón puede manejar las presiones de llenado bien.
pero en pacientes que a pesar de que ya esté seco, clínicamente, tiene un ProBNP elevado, hay varios puntos de corte dependiendo de varios tipos de estudios. En algunos, por ejemplo, pude ver 800, en otros 1500. ¿No? Eso no hay un punto de corte hasta, de acuerdo a lo que yo conozco, fijo, pero esa es la utilidad, ¿no? Otra manera de ver la utilidad de ProBNP es lo que a veces vemos en el hospital. Tenemos un paciente obeso, por ejemplo, le estamos dando diuréticos, ¿no? Y hacen falla renal. Y uno no sabe si es porque el diurético se nos pasó la mano o porque el paciente, la falla cardíaca está todavía ahí. Entonces no sabemos, y el paciente es obeso, no se puede evaluar bien la distensión yugular, los edemas son más crónicos, entonces ahí podemos utilizar el BNP y el ProBNP, que nos permiten guiar el tratamiento diurético. Si el ProBNP-BNP se elevó, tuve un paciente, por ejemplo, en esta semana, que de 4000 se elevó a 5000. Entonces está empezando a hacer retención de azoados. Entonces el ProBNP se estaba elevando, quiere decir que tenemos que seguir dando diuréticos. Y en efecto, aumentamos la dosis porque el paciente ya se volvió un poco más resistente al diurético, tenemos que cambiar la dosis. Y el paciente, pues, el ProBNP después empezó a disminuir, ¿no? Solamente un 50% aproximadamente en 24 o 48 horas es lo que se espera que disminuye el ProBNP. Entonces todo eso nos permite, ¿no? Pero dentro de todo, ¿no? La parte clínica es muy importante, ¿no? Más que los marcadores, ¿no? Bien. ¿Alguien más, doctora Carmen Rodríguez? Bueno, pues varios miembros del público han dado felicitaciones al doctor Benítez, por ejemplo, Esmeralda, Tracy Charlotte Chávez, la doctora Portorial, Joana Santana, y estoy seguro que todo el público que pudo asistir hoy. Queda, doctor Benítez, más que extender las gracias siempre por como ya hemos dicho, sabemos ya su compromiso, no conocemos lo difícil que es estar aquí y haciendo más su residencia, pero también quiero externarles una vez más que esta es su casa, que están siempre las puertas abiertas, porque no solamente en la clínica, sino también en el proceso de obtención para lograr la residencia en Estados Unidos, así es, ha sido un modelo a seguir. Claro. Doctor Recitulla, sí le paso la Muchas palabra gracias, al doctor doctora. Benítez. Sí, claro, gracias, doctor Benítez, por su participación. Yo sé que están muy atareado con el entrenamiento en su residencia, que ya está en el segundo año, ¿verdad, doctor? Entrando al segundo año, sí. Entrando al segundo año ya prácticamente, sí. El tiempo pasa rápido. El tiempo vuela. Sí, ya mañana. Y oyendo su presentación uno se queda reflexionando. Uno nunca sabe si lo que sigue es un fellowship por ahí por cardiología o fisiología cardíaca. Ahí uno nunca sabe. Y bueno, agradezco al doctor Restituyo, a la doctora Rodríguez por la invitación, siempre agradecido por esta oportunidad, y es un tema que personalmente me interesa muchísimo, y sí, pues usted acertó, ¿no? Es la rama en la cual yo me quiero, digamos, continuar, ¿no? En la parte de cardiología, pero más en la parte de falla cardíaca trasplante, Sí. y hay muchas cosas por aprender, demasiadas cosas por aprender, Un y campo, vamos. sí, ojalá que sea así, tiene todas las cualidades para llegar lejos ahí. Lo felicitamos, gracias a todos por participar y nos veremos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Buenas tardes a todos. Listo, chao. Gracias. Gracias.